Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias a la Asociación de Vecinos de la Unión por permitirnos dar esta charla. Y gracias a los compañeros de Templando el Acero por dejarnos la logística y la grabación de este acto sobre el libro de Alpar Brad, Perestroika. Bueno, la Asociación Hispano-Soviética, dentro de los actos del centenario de la Revolución de Octubre, desde enero de este año, ha realizado alrededor de unas 19 conferencias sobre diferentes temas de la Unión Soviética, tanto de su declaración de los obreros desde 1905 hasta el 17, posteriormente del 17 hasta el 24, y seguiremos todo lo que es el ciclo de octubre, y tras noviembre seguiremos todo lo que es el año de octubre, que es del 17 al 18. Hemos seguido desarrollando, esa es la idea de hispano-soviética que hace 100 años comenzó el futuro, y por eso creemos que los postulados por los que lucharon los bolcheviques y los obreros soviéticos en mundial desde el año 17 se siguen perviviendo, todo por lo que lucharon, y con la violencia imperialista que a partir de los años 60 se ha reproducido a nivel mundial del año pasado, a los años 60 del año pasado, esos logros han sido atacados, los derechos también han sido atacados. Luego, la permanencia y el desarrollo de la Revolución de Octubre actualmente es aún más vigente que nunca. Para ilustrarnos esta lucha del revisionismo contra el proletariado, contra las conquistas sociales impulsadas por el imperialismo y desde dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, está con nosotros Ella Rull. Ella Rull es una de las investigadoras del periodo soviético más importante a nivel mundial. Colaboradora de Alpar Brad, que es secretario general del Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista, hoy es presidente del partido, y Ella Rull es vicepresidente del Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista. Ha hecho numerosos artículos, ha colaborado, como he dicho antes, con Alpar Brad, ha hecho un libro especialmente recomendable para todos sobre Katyn. En referencia hoy ese libro porque es a partir de los datos concretos, con los datos relacionados en contra de lo que la burguesía ha estado atacando a los comunistas, lo que sucedió en Polonia, y diferentes artículos sobre la mujer trabajadora, sobre los derechos de la mujer, sobre las luchas de las mujeres en Gran Bretaña, y diferentes artículos de todo, sobre todo de la construcción del socialismo. Sin más, os dejo con la exquisita amabilidad y ella habla perfectamente castellano, va a responder a todas vuestras preguntas, y creo que es una charla que os va a gustar. Ella Rull, con vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos por venir, y espero que se les va a interesar lo que voy a contar, ¿verdad? Este es el libro en inglés que se ha producido en el año 1992, es decir, inmediatamente después de la caída de la URSS, para explicar qué es lo que ocurría ahí. Es el libro que se ha editado ahora en español por los de Templando el Acero, y se llama en español Perestroika, el colapso completo del revisionismo. Y el libro consiste en una colección de artículos que aparecieron en la revista antiimperialista Lalkar. Lalkar se escribe L-A-L-K-A-R, que era en esos tiempos una revista de los hindúes progresistas
en Inglaterra. Y todavía existe, ya es una revista antiimperialista editada por miembros del partido y que se consigue, para los que conozcan el inglés, tiene una página web donde se puede leer todos los ejemplares a partir del año 2000. Y el sitio web es muy fácil de saber porque es www.lalcar.org y ahí se encuentra para los que se saben inglés. Y lo que intentan hacer es, en todo lo que importante que ocurre en el mundo, explicarlo a punto de vista de los intereses del proletariado. Y siempre nos gusta que nos escriba la gente para si nos hemos equivocado o si algo es particularmente bueno, también nos gusta que nos avisen y espero que si alguno de vosotros conoce el inglés que va a poder aprovechar de aquello. Y es gratuito, claro, el internet. Pero estos artículos aparecieron en Lalcar en los años 1990, es decir, que antes de la caída de la URSS, al 1991. Y fueron explicando qué es lo que es el glasnost y la perestroika. Se pintaban en aquellos tiempos de colores gloriosos y se decía que iban a rejuvenar el comunismo y dar a la URSS un gran estímulo hacia el futuro más alto estado del comunismo. Pero claro, la verdad era todo lo contrario. Estos artículos prevenían qué sería el resultado de la aplicación de ellos y que no podían más que conducir a la restauración del capitalismo. Y que en efecto ocurrió ya en agosto del 1991. El autor, mi compañero Arpal Brar, y los camaradas con quien trabajaban en el movimiento antirevisionista de Gran Bretaña, enseguida se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que la caída de la URSS era un desastre para el proletariado y los pueblos oprimidos del mundo de primera categoría. Y segundo, que al mismo tiempo había surgido las pruebas necesarias para justificar las críticas que había hecho el Partido Comunista de la China al Partido Soviético al principio de los años 1960, y que eso daba una base para poder reunificar al movimiento comunista que se había rupturado en ese tiempo. Y con reunirnos pensábamos fortalecer el movimiento comunista que había sido gravemente dividido por estas cosas. O sea que había los que seguían a lo que decía Khrushchev de un lado, que fueron casi todos los partidos importantes del mundo, y los que aceptaban las críticas de los chinos, que ya se nombraban maoístas, del otro lado. Se decidió entonces reproducir este libro, en este libro, todos los artículos y distribuir. Y unos años más tarde, o más recientes, para ayudar a la reunificación, también tuvimos algún éxito en Bélgica porque fue leído por casualidad por Ludo Martins, que entonces dirigía el Partido de Trabajo de Bélgica, y se entusiasmó muchísimo y
invitó a Arpal que fuese a Bélgica a presentar el libro y empezó a circular entre los partidos que participaban en aquellos tiempos cada año al seminario que montaba el Partido de Bélgica, Partido de Trabajo. Pero no resultó tan fácil como nosotros habíamos esperado efectuar aquella reconciliación del movimiento comunista, y hasta hoy no se ha logrado. A lo contrario, ahora estamos fraccionados, que no sé cuántos grupos hay de revisionistas y de maoístas y de joyaístas, y así todos divididos y así con pocas fuerzas por resultado. Pero seguimos con la esperanza que este libro aún podría servir de instrumento para asistir la emergencia de un movimiento comunista poderoso, y cómo puede hacer esto este libro. Lo importante es que la gente dé cuenta de lo necesario que es estudiar la historia del movimiento, tanto los éxitos que los fracasos, para poder comprender la mejor manera de avanzar y cómo cómo evitar las bajas en el futuro. El libro de Arpal no solo analiza las propuestas de la perestroika y del glasnost, sino un punto de vista marxista, pero desde un... Perdón, voy a volver a empezar, que no siempre puedo leer mi propia letra, ¿verdad? Me perdonarán, espero. El libro de Arpal no solo analiza las propuestas del perestroika y de glasnost desde un punto de vista marxista, pero también expone a la luz todo el contexto histórico en cual estas teorías erróneas vieron la luz. El libro explica que estas teorías surgieron al final de una larga lucha que se condució al partir del primer día de la Revolución de Octubre de 1917, hasta que consiguió la restauración del capitalismo bajo dominio de una nueva burguesía en el 1991. Explica que la gran y gloriosa Unión Soviética acabó cayéndose como un gran árbol atacado por termitas. Se reconoce que, y ahora tengo que ir para atrás, lo había marcado, pero aquí. Tuvieron los termitas gran dificultad en destruir aquel gran árbol, y solo lo lograron a base de una lucha de 35 años a partir del 20º Congreso del Partido Soviético, donde logró imponerse el khrushchevismo a base de fraude y de manipulación. Mientras viviera Lenin y Stalin, eran muchos que bajo un nombre falso del marxismo hicieron todo lo posible para derrocar a la revolución. Habían los mencheviques, claro, que decían que el feudalismo de Rusia, bajo el zar, solo podía ser seguido por un largo periodo de mando por la burguesía y desarrollo del capitalismo. Su base siendo que los campesinos nunca podían valer para construir el socialismo. Trotsky también pensaba así, aunque él reconocía que podían ser útiles los campesinos para destruir el capitalismo, pero nunca para construir el socialismo, porque la URSS no tenía mayoría proletaria.
Entonces, en realidad decía que el socialismo era imposible sin la ayuda de afuera. Y tan convencidos era esta gente de sus teorías erróneas que algunos de los trotskistas no pudieron aceptar el testimonio de sus propios ojos, al ver que el socialismo sí se estaba construyendo en la URSS a base de alianza entre el proletariado de un lado y los campesinos medianos y pobres de otro lado. Y ellos entre sí, claro que formaban la mayoría de la población de la URSS. Y los que no pudieron adaptar sus ideas a la realidad de la construcción socialista veían solo los problemas y nunca veían soluciones, y se concentraban sobre las dificultades para criticar todo lo que se hacía y para insistir que la dirección del partido llevaba al país en mala dirección. Muchos de ellos se encontraron al lado de la burguesía destituida, intentando justificarse a nombre de Marx. Pobre Marx. Luchaban dentro del partido, pero ahí solo pudieron convencer a muy poca gente, y algunos de ellos, en desesperación, se apuntaron al sabotaje para traer pruebas a la población que el gobierno iba por mal camino. Pero fueron captados y juzgados en los famosos juicios de Moscú, donde confesaron sus crímenes, ya que no había manera de ocultarlos. Como explicó Stalin, y esto es muy importante, bajo la dictadura del proletariado, la lucha de clases no desaparece, a lo contrario se agudiza. Con la desesperación de las clases destituidas, aprovechándose de costumbres serviles que persiguen dentro de alguna parte de las clases populares. A pesar de todo esto, a pesar del sabotaje, a pesar del pesimismo de una parte del partido, durante el periodo que Stalin estuviese al mando, aunque llegaron esta gente a causar problemas graves de vez en cuando, como por ejemplo el asesinato de Kirov, no llegaron a despistar la revolución. Luego intervino la Segunda Guerra Mundial, que acabó, claro, se sabe, con una gloriosa victoria para la Unión Soviética, pero al coste de 25 millones o más de muertos, que de necesidad incluía a muchos de los mejores comunistas, porque ellos siempre se ponen para adelante, ¿verdad? Y tienen que hacerlo. Y con esto, los que querían ver restauración capitalista empezaron a tener éxitos que nunca antes habían tenido. Sucedieron muchos integrarse al partido y subir a puestos importantes, ocultando sus opiniones. En el 1953 muere Stalin, que hasta entonces, a base de su gran prestigio entre las masas, había podido impedir los intentos de los restauracionistas y al mismo tiempo que murió Stalin, o alrededor de ese tiempo, murieron también uno de sus más cercanos camaradas. Así que en el 1956, en el 20º Congreso del Partido, triunfó la línea revisionista de Khrushchev, que se dedicó, igual que sus sucesores, a un ataque contra el socialismo, en nombre del socialismo. Primero, para desarmar el proletariado a nivel ideológico, y en segundo, para preparar poco a poco la restauración del capitalismo por vía del dicho socialismo del mercado.
el partido chino hizo una muy buena crítica de las distorsiones revisionistas en cuestión de la política. Pretendía desarmar el proletariado nacional con su teoría que la Unión Soviética, habiéndose deshecho de los capitalistas, ya no necesitaba la dictadura del proletariado, así dejando en libertad a los enemigos del proletariado hacer lo suyo. Se pretendía también que el Partido Comunista ya no era el partido del proletariado, sino del pueblo entero, incluso esta gente, ¿no? Decapitando así el movimiento proletario e impidiendo futuros avances. Al nivel internacional, pretendía que, gracias a la existencia de la URSS, el socialismo ya se podía conseguir pacíficamente a través de las urnas burguesas y que ya no debían lucharse los pueblos oprimidos contra el imperialismo, porque si surgiera guerra, eso sería imposible porque, por peligro que presentan las armas nucleares para el futuro de la humanidad y del planeta. O sea, que el proletariado y los pueblos oprimidos del mundo entero han de rendirse y dejar de luchar para el socialismo con esperanza que algún día llegará por su propia cuenta, vía las urnas burguesas, el socialismo. Gracias al prestigio del partido de la Unión Soviética, bolchevique, estos principios oportunistas fueron aceptados en casi todos los partidos comunistas importantes del mundo, que pasaron tranquilamente a la sociodemocracia, es decir, contentarse con lo que podían exigir al capitalismo, convivir con el capitalismo, la colaboración de clase. En cuestiones de economía, se empezó poco a poco a minar la planificación de la economía a favor de la rentabilidad de las organizaciones productoras. Bajo el socialismo, claro que lo normal es que se produzcan las más importantes necesidades de la gente, y no importa que sean rentables o no, pero claro está que esto es contrario a las normas capitalistas. Entonces, a los jefes de industrias rentables se les daba poco a poco incentivos, ventajas económicas, mientras lo no rentable se abandonaba, y para permitir crecer una industria negra a base capitalista pura. Esto está documentado en el capítulo 11 del libro, que también se ha producido una traducción muy buena, que está aquí, que se puede leer para conocer los hechos de cómo se volvió poco a poco a introducir las normas capitalistas dentro de la economía soviética, que no fue de un día a otro, sino durante muchos años, poco a poco, una ley tras otra, pero así con cuidadito para no molestar a la gente, ¿verdad? El libro de Arpal también recuerda el gran esfuerzo que hizo Stalin a escribir y publicar su libro Problemas económicos del socialismo, que apareció en el 52, y exponía la peligrosa falsedad de las teorías económicas que en aquel tiempo unos revisionistas ya iban pregonando dentro del partido.
Y en todo esto, para demoralizar y despistar por toda la clase obrera del mundo, hubo el ataque a Stalin y el pretendido culto de la personalidad, sugiriendo que Stalin era una especie de loco vaniglorioso, que no toleraba crítica, que mataba a todos los que se oponían a él, es decir, que era un monstruo. Eso es exactamente lo que la burguesía del mundo entero enseña a nuestros jóvenes en todas sus escuelas y todas las universidades, tomándose como prueba que eso lo había declarado Khrushchev, el mismo secretario general del mismo partido soviético. Así que tiene que ser verdad. Bueno, nosotros pensamos que si no somos capaces de restaurar a Stalin como héroe de las masas explotadas y oprimidas, no vamos a poder restablecer el prestigio del comunismo, que ha sido tan ensuciado por el revisionismo. Y sin eso no vamos a tener éxito en avanzar la revolución. Bien. Lo que no hizo el libro de Harpal era reproducir las críticas políticas que habían hecho los comunistas chinos al revisionismo de Khrushchev, porque en aquellos tiempos, en el 92, nos imaginábamos que todo el mundo las conocía, estas críticas, y no había necesidad de repetirlas. Pero claro que cuando preparábamos una edición española, en lo cual nos estamos metidos durante los últimos 10 años, con grandes dificultades de traducción, nos dimos cuenta que eso ya no se sabía. Así que Harpal escribió un prefacio largo para recordar aquellos argumentos. Y este prefacio está aquí, en este libro. O sea, para recordar lo que decían los chinos justamente en ese momento, ahí viene todo marcado. Y no es decir que estuviésemos de acuerdo de lo que hicieron después los chinos en todo, pero esa crítica fue muy buenísima. El primer capítulo del libro explica, usando las palabras de Gorbachev él mismo, cómo engañaba a la gente, presentando la perestroika como un avance al marxismo que iba a dar un gran impulso a la economía socialista. En el segundo capítulo se explica cómo Gorbachev pretendía que la caída que había sufrido la URSS desde los años 70 en la tasa de aumento de la producción, es una caída que fue causada por la adopción de las normas capitalistas en la producción, por eso se bajó, no por otra razón. Pero él daba la culpa precisamente a lo que quedaba de la planificación, que calificaba de economía de mando. La planificación usaba eso de la burguesía, que era la economía de mando, como cualquier burgués. La perestroika supuso minar todavía más la planificación y introducir todavía más de las normas capitalistas que ya habían lastimado el crecimiento de la producción. Se decía que solo las normas capitalistas conducían a la eficacia. Bueno, el tercer capítulo explica la tesis de Shmelyov, que pretendía que hacía falta introducir el paro para mejorar la economía. El cuarto capítulo trata del proceso de colectivización de la tierra, librándola para la explotación capitalista y sus justificaciones a base del falso marxismo.
Los capítulos 5 y 6 hablan del glasnost y cómo bajo ese lema se suprimía a los comunistas que se oponían al glasnost y se liberaba a los restauracionistas. Se explica cómo se usaba el glasnost para crear órganos de poder fuera del alcance del pueblo y fuera del alcance del partido, para facilitar la restauración del capitalismo, siempre en nombre de Marx y de Lenin. Los capítulos 7 a 10 se ocupan de la manera en que se empezó a falsificar la historia de la revolución y de la construcción del socialismo, haciendo graves críticas a Stalin en materia de industrialización, no se me sale, y de colectivización. Y por supuestamente haber decapitado Stalin el Ejército Rojo cuando lo depuró de gerentes demasiado aliados a Hitler. El capítulo 10 trata de las acusaciones a Stalin que se había creado el culto de la personalidad, aunque Stalin odiaba aquel culto y siempre decía que era promulgado por gente que lo usaba para ocultar su imperfecto dominio del marxismo. Y finalmente, el capítulo 11, ya hemos hablado, trata de las medidas que se introdujeron a partir del 20º Congreso del Partido para minar la planificación central. Así que yo pienso que este libro es importantísimo para la gente que quiere renovelar el movimiento comunista fuerte, invencible y unido. Y os lo, ¿cómo se dice? Recomiendo. Y estoy segurísima que les va a gustar muchísimo. Gracias. Ahora hasta las 12:30, no sé cuánto tiempo quedará, nos queda un tiempo para el debate. Como introducción al debate, para que lo sepáis, el Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista, para los que queréis seguirlo, aparte de lo que ha dicho Ela de la página del Alcar, tiene una web, un periódico digital y una televisión en inglés que se llama Proletarian, y una sociedad que se llama la Sociedad de Stalin. Nos pasan artículos y ellos nos pasan a nosotros, a Hispano Soviética, que también están colaborando con la sociedad y el partido. Aparte, Templando el Acero, este libro lo tiene en venta en estos momentos, por si queréis adquirirlo. Y Hispano Soviética ha sacado, como bien ha dicho Ela, con una nueva traducción, dos capítulos enteros, para su divulgación más asequible, si no se puede comprar el libro, entre el proletariado. Y lo que queréis preguntar a Ela, está, pedir la palabra y adelante. O si quieren decir algo. Sí, lo que quieran. Sí. Tira. Sí. Es una duda sobre el culto a la personalidad. Yo he comprado el libro de Stalin inédito y ahí he visto muchas cosas que me han abierto los ojos. Pero sí que quiero deciros una cosa de un testimonio de un militante en Barcelona del Partido Comunista que participó incluso en la invasión, bueno, en la toma del Valle de Arán, ¿no? por la guerrilla, era comandante y luego estaba en Francia.
y él explicó una anécdota personal que la quiero exponer porque me extrañó, ¿no? De que el día del santo de Stalin les obligaban a enviarle una postal de felicitación y él se negó, y toda su trayectoria acreditada de lucha antifascista y casi lo expulsan. Entonces, esto me lo explicó él directamente, ya sé que puede ser anecdótico, pero la pregunta es, debido a las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, ¿había una cierta base en los partidos comunistas occidentales de este culto o no? Sí, yo creo que es muy posible, porque aunque a Stalin no le gustaba eso, no podía controlar todo, no era una persona que podía controlar todo, pero si se hubiese enterado hubiese estado furioso, porque no le gustaba nada. Pero se puede ver, por ejemplo, hoy en día, que hay seguidores del Corea del Norte que se ponen a alabar al gran líder y cosas así. Hay gente que les gusta esas cosas, no sé por qué. Lo importante no es la personalidad de nadie, por muy gran líder que sea, sino lo que está diciendo, lo que está explicando, las habilidades que tiene para mover al pueblo entero. Eso es lo que importa. Y esa base del marxismo y de las teorías y del entendimiento de las circunstancias, no esa base de yo soy el gran Stalin, yo soy el gran Kim Jong-un. No, eso no vale para nada, y eso tenemos que entenderlo y estar un poco sospechosos de gente que quieren nada más alabar un dios. Con el motivo del aniversario de la Revolución de Octubre se están realizando actos en su partido que tengan que restablezcan y rehabiliten la figura de Stalin, porque por ejemplo aquí en España brillan por su ausencia. La verdad es que es como una consigna de censura incluso y de no tratar este tema. Sí. No, nosotros vamos a tener un gran acto el día 4 de noviembre, como casi todos los demás. Y también nuestro periódico ha tenido una serie de artículos en los logros de la construcción del socialismo. Y bueno, ya a partir del 91 tenemos la Sociedad Stalin, que todos los meses viene alguien a presentar algo importante sobre las ideas políticas. Son de Lenin, pero ¿cómo se dice? Puesto en marcha por Stalin, porque Lenin claro que se había muerto. Y entonces durante todos esos años, 10 meses al año, hemos tenido que traer cosas, o por ejemplo lo de Katyn, que el camarada estuvo hablando. Eso lo tuvimos que tratar de Katyn, porque la burguesía le da mucho aire, y ya hubo esa película también sobre Katyn, la película polaca, que tan ridículos son los polacas burgueses hoy en día, que en la película me dicen, yo no fui a verlo, no fui a verla, pero que los soldados soviéticos no llevaban las marcas del martillo y de... el martillo. Sí, porque eso no está permitido en Polonia, ver eso. Así que... Pero, y entonces hicimos el discurso. De verdad, no me gusta decir que soy yo la autora de aquello, porque lo robé todo a un panfleto que había producido un camarada que su partido, él había muerto y su partido ya no distribuía. Y yo, de verdad, saqué todo lo que supe de aquel librito. O sea que no era trabajo original, pero era muy importante que se distribuyera ese conocimiento, ¿verdad? Y entonces tuvimos un acto de la sociedad sobre eso, y sacamos un panfleto y íbamos a los cines a repartirlo cuando estrenaba la película esta. Pero no éramos suficientes personas, pero hicimos lo que hemos podido.
apoyando lo que ha dicho, os digo que lo único que la Unión Soviética con otras organizaciones ha podido hacer por el centenario ha sido que el 4 de noviembre en Madrid va a haber la conmemoración con una manifestación desde Lavapiés a Sol y después un festival de música celebrando el centenario de la Revolución de Octubre. A tu pregunta en cuestión de lo de Stalin. Bueno, responde, ¿por qué hacemos aquí este acto? ¿Por qué no hacemos un acto de Stalin en la fiesta del PCE? ¿Por qué no hemos podido hacerlo en otros sitios de Madrid? Nosotros llevamos desde enero haciendo conferencias y es muy difícil, ha sido muy difícil, realmente muy difícil, que otras organizaciones celebrasen el centenario. No el centenario es como una efeméride cualquiera el 7 de noviembre. Es durante todo el año y el próximo año. O sea, el centenario va a ser una vez en la vida, pero lo que, como bien ha dicho Ela, todo lo que nos dio la Revolución de Octubre es lo más importante, no son las personas, no, son los hechos. Y los hechos es por lo que se reivindica la Revolución de Octubre. ¿Podrías comentar, porque tú conoces a Harpal y ha hecho un libro, o sea, hay un libro muy importante que no está en español, pero que es sobre el trotskismo, un poco como desmontando pues lo que dice el trotskismo, porque realmente la Guerra Fría y el trotskismo al final se unieron, ¿no? Un poco en sus críticas al socialismo. Sí, y la burguesía siempre da mucha publicidad a los trotskistas y a nosotros como si no existiéramos, ¿verdad? Pero ese libro se escribió precisamente porque en Gran Bretaña hay una cantidad enorme de trotskistas y cualquier trabajo que quisieras hacer con los huelguistas o si quieres acercarte al pueblo, pues nada, hay rangos y rangos de trotskistas y algún revisionista entre los comunistas y el pueblo. Y entonces es muy necesario educar a la gente de qué es lo que es el trotskismo. Y muchos de los que están en organizaciones trotskistas no tienen ni idea de lo que es el trotskismo y se sorprenden cuando se les explica que no es que Trotsky quería una revolución permanente y Stalin quería una revolución impermanente. Pero eso se lo creen, o sea, es a base de eso que hay que luchar. Y otros países, bueno, claro que los servicios secretos están trabajando mucho para repartir el trotskismo por todo el mundo. Y entonces el libro empieza a ser relevante no solo para los británicos, sino en muchos países. Y estuve ahora en Francia y me encontré con un camarada de Haití. Y cuando se dio cuenta que yo era compañera de Harpal Brar, dijo, Harpal Brar, el libro sobre el trotskismo que se había traducido al francés. ¡Qué bomba! Me dice, ¡qué bomba! Que estuvieron en la universidad en Haití luchando porque los trotskistas vinieron y querían apoderarse del movimiento estudiantil. Y ellos al leer el libro pudieron alargarlos, explicando exactamente lo que es el trotskismo. O sea que la gente suele escoger a su partido a base de la misma manera que escogen a un equipo de fútbol, sin entender la política de ellos, y entonces empiezan a decir, eres stalinista, eres trotskista, y no tienen ni idea de lo que es ni Stalin, ni lo que es Trotsky, ni nada. Y por eso es muy importante trabajar para que los jóvenes
que se ayudan a aceptar el trotskismo por la educación que tienen en el colegio y sobre todo la educación que producen las universidades, pues nosotros tenemos que armarnos para poder contrariar a sus ideas, pues normalmente muy poco desarrolladas. ¿Algún punto más? Pepe. Gracias por la una pregunta que no sé, yo creo que es interesante porque no es tan conocido, ¿no? la cuestión, pero yo he leído y todo eso, que después de cuando el discurso secreto de Khrushchev, todo eso, en los países occidentales sobre todo, ¿no? Cuando se empezaron los comunismos y todo eso, se cogía mucho a dos personajes como referencia. No se cogía a Trotsky, porque eso eran los trotskistas, ¿no? Y a Stalin se renunciaba a Stalin, ¿no? Y se cogía normalmente de referencias a Gramsci como una cosa novedosa, y a Bukharin, ¿no? Y a Bukharin. Y a Bukharin, ¿no? Vale. Y después, y tú comentabas que, claro, la importancia de la lucha interna dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Hasta llegar a Khrushchev, ¿no? ¿Qué tuvo que ver, cuánto tuvo que ver la escuela Bukharin, la relación de la escuela de Bukharin con Khrushchev y después con Gorbachev, que fue quien le rehabilitó en el 88? Sí. Sí, el bukharinismo, a ver, que, bueno, de verdad es un tipo de menchevismo, ¿verdad? Y entonces, eso, como eran todas ideas restauracionistas, pues entonces se encajaban, ¿verdad? Así que, y por eso le han aceptado a Bukharin, pero claro que Bukharin y la gente que lo seguía se empezaron a cometer crímenes horrendos y había que deshacerse de ellos. Pero sí, que son las ideas que les unen, ideas contra el socialismo, y así que decimos en inglés que birds of a feather flock together, o sea, pájaros del mismo color se encuentran juntos. Y es más fácil para los que se oponen al socialismo juntarse que los que están a favor del socialismo. Es una gran pena, ¿verdad? Sí, porque aquí en España se juntaron los bukharinistas con los trotskistas. Bueno, claro. En el Congo, ¿no? Sí, claro, claro. Y en la Unión Soviética también. Sí. En la Unión Soviética fue Trotsky quien se juntó con Bukharin y todos los mencheviques porque no tenía ni una mínima opción dentro del partido bolchevique. Entonces era su forma en un momento de actuar, ¿sabes? Que ya no es que fuera contra Stalin ni nada, que estaba en contra del Partido Comunista. Apoyando la idea de lo que ha dicho Ela, Sí, la Asociación Hispano-Soviética, lo último que hemos sacado ha sido las actas de la primera declaración de Bukharin en su juicio. O sea, declaración propia, no una confesión o una que lo obligaron, no. Hizo una declaración de lo que él pensaba en su juicio. Y ahí, que está en el puesto de Hispano Soviética, dice exactamente qué es lo que pensaba de la revolución, Bukharin. Y te das cuenta que era una persona que estaba en contra de la revolución porque él no confiaba en el socialismo, en que el proletariado saliese victorioso. Entonces, claro, eso la mayoría de la población pues no lo conoce, porque claro, las actas caligráficas y todo esto no se conoce. Claro, todo esto cuando ha salido después de abrir los archivos secretos. Sí. Y qué casualidad que los archivos secretos se han abierto, pero en todo Occidente se han callado. ¿Por qué?
porque están dando los archivos secretos dan con pruebas y señales de que el partido bolchevique no se equivocó, que hizo bien en acortar y cortar el golpe de Estado que se fraguó en el 36 al 37 en la Unión Soviética. Y uno de los actores principales era Bukharin. Es una pregunta que hice ayer. Estuve leyendo que el Francesc Macià, con el que era el creador de Esquerra Republicana, con el que era secretario del Partido Comunista nuestro en España, Bullejos, viajaron en el año 1925 a la Unión Soviética. Y Stalin no lo recibió porque no veía clara la definición ideológica. Sí lo recibió Bukharin y Trotsky. Si sabes algo de eso, si sabías algo de eso para... no, pero sabían este viaje... Sí, yo te puedo contestar a eso, porque soy catalán. Ah, vale. De Mallorca, pero... Entonces, lo que resulta es que hubo una trama de Francesc Macià desde Francia de recaudar fondos para crear una guerrilla filonazista que se llama el complot de Frères de Montjoie, ¿vale? Entonces, pues invadir Cataluña desde Francia y declarar la independencia. Entonces, en esa recogida de fondos, pues Francesc Macià se dirigió a potencias imperialistas y a la Unión Soviética, y la Unión Soviética le dio la espalda, porque no tenía ningún sentido que la vanguardia del proletariado pues apoyase un movimiento que era completamente una paranoia. Pero decía que Bukharin lo habían mirado, que ellos lo habían mirado con simpatía. Sí, Bueno, es lo que yo leí. Sí, o sea, sí es cierto que se dirigieron a la Unión Soviética y oficialmente pues obtuvieron una negativa, un rechazo pues de plano. Luego a lo mejor que por detrás contactaran con Bukharin o tal, eso ya lo desconozco, pero es posible. Yo te quería... Sí. Dime, Marc. Yo soy Marc, soy militante de Unión Proletaria y quería rescatar un tema que has dicho, que en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, hubo una gran pérdida de un número importante de los mejores cuadros comunistas, bolcheviques, ¿no? Y entonces yo me preguntaba hasta qué punto, creo que he leído en algún sitio que se habla de hasta 3 millones, un montón de los mejores cuadros bolcheviques de la época de la Unión Soviética. ¿Y hasta qué punto crees que eso pudo ser clave? O sea, está claro que fue que esa derrota y esa pérdida de los mejores, de parte importante de los mejores cuadros comunistas de la época en la Unión Soviética tuvo que influir de alguna manera en la derrota de la línea marxista-leninista en el PQS, ¿no? O sea, eso tuvo que influir en un grado bastante importante, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que fue importante esa gran pérdida para la victoria de la línea burguesa, de la línea revisionista en el seno del PQS? Es difícil saber lo que hubiese ocurrido si habían sobrevivido, imposible de saberlo, pero la realidad es que también yo creo que a partir del fin de la guerra, que se encontraba Stalin de vez en cuando en una minoría dentro del partido. Y si se piensa, pues, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo ser así? Pues la explicación obvia es que había menos gente que le apoyaba. Y eso, a pesar de que los daños de guerra que se produjeron por toda la Unión Soviética, sobre todo donde habían estado los alemanes, eran enormes, pero se restauraron en 4 años. O sea, con el socialismo estos desastres se pueden superar enseguida, o casi enseguida. O sea que seguía
la economía socialista y hizo sus milagros de siempre, pero a pesar de eso se pudo agarrar el partido los burgueses, bueno, los de la vía burguesa. Pero nunca se sabe lo que hubiera surgido si las cosas hubiesen sido diferentes. Podemos pensar que sería diferente, pero igual nos equivocamos, nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es algo que es innegable, que tú has dicho y también lo ha dicho. En el informe Zdanov del año 46 sobre las bajas del partido, se intuye que la generación de comunistas, de jóvenes comunistas de los primeros años 20, prácticamente hubo una baja del 80%. Del consomol leninista, que fueron los que tiraron adelante con la ESA. Hay una novela que siempre os recordaré, que es una de las mejores películas soviéticas no traducidas al castellano, aposta, por los distribuidores españoles, que se llama La joven guardia. La joven guardia, lo importante no es los acontecimientos, lo importante de Fadeyev era lo que se dice en La joven guardia. Los sentimientos, si habéis leído La joven guardia, el segundo tomo os da cuenta el por qué se construyó después de la guerra, se reconstruyó la terrible catástrofe de la guerra en 4 años. Y es la confianza de la juventud en un Estado porque tenía futuro, porque sabían que construyendo eso seguirían avanzando hacia el socialismo. Eso se rompió en el 20 Congreso. Hubo gente que no quería ese futuro, que eran los revisionistas dentro del PECUS. Pero la juventud, lo que quedaban, tiraron adelante. De hecho, ¿por qué tiraron adelante? Muy sencillo. El Ejército Rojo, al desmovilizarse en el 45, se convirtió en el Ejército del Trabajo. Y en todas las ciudades, los combatientes, mujeres y hombres del Ejército Rojo, se pusieron a reconstruir las ciudades. Eso no tiene parangón en el mundo occidental, que todo era de negocios. A ver, el empresario, quien se lleva para reconstruir, para esto, todo era negocio. Allí no, allí a reconstruir todas las ciudades de arriba abajo. Yo os puedo decir, porque yo he estado en Peterhof. Peterhof es un barrio cercano a Leningrado. Fue arrasado Peterhof. Yo he visto Peterhof como quedó en el año 44 y en el año 48 cómo era Peterhof. Peterhof era una especie de localidad, de villa de verano de los Zares, que está hecho por Rastelli, precioso. Pues en el año 48 había sido reconstruida tal como era. Y eso era inconcebible, bueno, lo que pasó con el Hermitage, etc. ¿Por qué? Porque tenían futuro, confiaban en la construcción del socialismo. Y se les traicionó. Y aun con todas esas pérdidas se les traicionó. Sí, solo por añadir algo más a esto. Entonces, o sea, contrariamente a lo que se nos quiere vender desde la ideología imperialista, o sea, esa vanguardia marxista-leninista en la Segunda Guerra Mundial no solo no se situó ni se resguardó por detrás, ¿no? sino que fue vanguardia militar también, o sea, que se posiciona al frente, ¿no? Porque siempre nos dicen, no, porque las primeras filas pues las ocupaban mujeres y hombres cualquiera, ¿no? Y encima como un ejército, no sé, pues imperial romano, tal, ¿no? Los campesinos al frente, no, sino todo lo contrario, o sea, la vanguardia ideológica en ese momento era al mismo tiempo vanguardia militar, o sea, que se ponía al frente. Y encima los nazis, cuando ocupaban tierra, pues agarraban a todos los comunistas y los mataban todos. Tanto es eso, lo que tú has dicho, que los principales dirigentes
que fueron a la Unión Soviética españoles murieron prácticamente casi todos, incluso el hijo de la pasionaria. Eran los más conscientes los que iban a primera línea. Sí. De hecho, no ir solamente en unidades normales del propio ejército regular soviética, no. Iban a unidades de choque. Aquí, en España, unidades de choque no se entiende. Unidades de choque son aquellas unidades especiales creadas por el partido, creados dentro del ejército de conciencia, que iban a parar a los nazis. O sea, no era que avanzaban los nazis, iban avanzando hacia ellos para pararles. Y de hecho, los nazis tuvieron las tremendas bajas. ¿Por qué? Porque se encontraron un ejército que no quería retroceder, quería pararles. Y ahí estaban españoles, estaban soviéticos. Y ahí cayó Rubén, en la estación de Stalingrado. Bueno, en España entendemos también lo que son unidades de choque, ¿verdad? Las brigadas internacionales funcionaron en gran medida como unidades de choque, o en la caída del Frente Norte, en los últimos momentos, las unidades de choque, las que lanzan la contraofensiva, cuando el enemigo lanza la ofensiva y se agota, esperando que venga el relevo, es cuando tú lanzas la contraofensiva para tratar de recuperar posiciones. En el caso del Frente Norte, los pocos vascos, no como unidades del ejército vasco, que se había traicionado en Santoña y se había ido a ese terrible exilio barcelonés, ¿no? No podían haberse ido a otro lado. Pues fundamentalmente eran comunistas, del batallón Larrañaga, también hubo anarquistas, pero bueno, fundamentalmente eran comunistas los que mientras desde Gijón algunos abandonaban y se iban, eran unidades de choque, o en el puerto de Pajares, todavía en los últimos días había una ofensiva para tratar de recuperar posiciones y evitar la caída del Frente Norte, dirigidos por un militante comunista, Luis Bárcena, curiosamente, no tenga ese parecido sonoro con un delincuente, ¿vale? Pues sí, en los últimos días eran unidades de choque y eran fundamentalmente dirigidas por comunistas. Yo quería hacer una breve intervención, ¿no? He llegado tarde, me ha costado encontrarlo, pero bueno. Hacía referencia a la importancia de cómo el elemento ideológico anticomunista personalizado en Stalin como una figura demoníaca, alocada, absurda, ¿no? Es lo que cala en gran parte de nuestro alumnado a través de unos programas, unos currículos de su profesor de historia, que realmente son de una brocha muy gruesa, que es obscena. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que mientras mayor es la barbaridad, más cala. Puede que en conjunto no se crea, pero lo importante es que el elemento de desprestigio queda. Entonces es muy difícil reconstruir luego un discurso argumentado sobre cómo evoluciona un país, porque rápidamente salta el resorte del tópico, ¿no? Entonces todo es represión, todo es oscuro, todo es malo y todo está personalizado y monopolizado por un loco. Y a partir de ahí es muy difícil reconstruir un proceso histórico, materialista, basado en datos. Incluso con gente como nuestro alumnado de hoy en día, que no sabe de nada de esto. Cuestión histórica, no les culpo individualmente, por supuesto, pero está claro que los granos que se van introduciendo en los programas cada vez más absurdos, no cuestionados por la mayoría del profesorado, que los asimila todo de una manera natural, hace un daño terrible a la hora de reconstruir, ¿verdad? Porque los elementos que puedan aportar argumentaciones quedan en ámbitos muy reducidos, mientras que los tópicos basados en el arroja mierda, que siempre queda algo, y desacredita, calan en la mayoría de la sociedad, no después de un debate argumentado, sino lanzando tópicos. Es realmente obsceno las editoriales de libros de texto que hay hoy en día. Deberían estar directamente prohibidas, porque no hay nada argumental. El discurso, como ya digo, y ya termino, es cada vez más básico, más alocado, y se basa sencillamente en introducir verbos, todos con una carga negativa. Al final, después de leer un texto, no se saca nada en claro, pero has leído 20 o 30 verbos, todos negativos: Starbucks,
dominado, el abusar, que al final la síntesis general es que es algo muy negativo. No sé lo que es, pero es muy negativo. Al hilo de lo que has dicho también, y creo que también habéis dicho vosotros, no sé si era o pues que digamos que de toda la campaña anti-estalinista y tal, no sé, antes cuando habéis dicho, bueno, después de que salieran para el mundo todos los archivos secretos, no existe ninguna campaña anti-estalinista con un mínimo de fundamento, ¿no? Y lo que queda es precisamente todo lo anterior, que por ejemplo cosas de Robert Conquest y gente parecida que publicaban pues en base a rumores y a historietas o incluso en menciones propias, o sea, pero que un periodismo de investigación que se base en los rumores de un campesino por ahí o tal, eso no tiene ningún fundamento. Y justamente cuando se ha podido investigar de una forma seria, o sea, incluso desde el otro campo, desde el campo imperialista, para sacar algo, es que no hay ningún trabajo serio. No. O sea, como has dicho tú, ¿no? Que cuanto mayor es el disparate, ¿no? O sea, lo que nos queda, pues incluso pues todavía de la campaña anti-estalinista son muchos rumores, son cosas que ya tienen su origen incluso en los nazis, en los rumores que difundían los nazis sobre la Unión Soviética, los Robert Conquest y compañía, ¿no? Que se basaban en rumores. O sea, cuanto mayor es el disparate y el método menos científico, ¿no? Pues más cara en la población, ¿no? ¿Cómo se hace el periodismo hoy en día? Sí. Bueno, noticias de no sé dónde y te lo cuento desde la capital de un estado que está a 1500 kilómetros. Bueno, esto quiere decir que para los comunistas hay mucho trabajo que hay que hacer y hay que perseguir, y hay que perseguir, y hay que perseguir. La ventaja que tenemos es que difundimos la verdad, que se puede averiguar. Ellos dicen mentiras, nosotros decimos la verdad, y a la gente les gusta la verdad. Y aunque mucha mentira se repita, al final del día tiene que ganar la verdad. Pero es un esfuerzo, o sea que hay que trabajar y continuar a trabajar y trabajar un poco más y todavía más. Y si fuese fácil, ya tenía que haber revolución por todo el mundo, porque es lo lógico, ¿verdad? Tenía que haber socialismo por todo el mundo, es lo enteramente lógico. Pero no es así, no es nada fácil y por eso tenemos que educarnos, educar a nuestros cuadros, educar a las masas y para cada avance caímos y después volvemos a avanzar y hay que ser duros y tener el optimismo de que, bueno, la verdad, o sea, Dios está con nosotros, la pura verdad. Hay una reflexión que has dicho que es importante y te has hecho esa pregunta. Yo creo que el caballo de batalla en la actual sociedad es no hablar de socialismo. Hablar de socialismo en la prensa, en los medios de comunicación, fijaros que es perseguido. Que la alternativa a esta sociedad sea el socialismo, no se dice. ¿Por qué? Hay miedo. Porque la próxima revolución será socialista o no será. Luego, en ese caballo de batalla, como ha dicho Ela, estamos. Gracias a todos por vuestra atención y nos hemos ceñido al tiempo que nos ha dejado la asociación. Vuelvo a retirar muchas gracias a la Asociación de Vecinos de la Unión. Muchas gracias. Y gracias a todos por vuestra atención.